Bienvenidos nuevamente al espacio Rumbo Electoral. Ya les doy la bienvenida a nuestros dos invitados. El día de hoy voy a conversar con dos candidatos a diputados. Ellos buscan ser parte de la próxima Cámara, la conocida Cámara Baja. Bien, quieren representar a Arequipa en la Cámara de Diputados. Les voy a dar la bienvenida. A ver, inicio de derecha a izquierda. Cristian Aranda, de Renovación Popular. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias a todos los amigos de Rumbo Electoral. Estimado Andrés, de igual manera, buenos días y espero que sea un debate de lo más interesante y sobre todo fructífero y provechoso para quienes nos ven y nos escuchan. Promete ser, sí, muy fructífero. Andrés Luque, bienvenido a Rumbo Electoral nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos están viendo. Saludos a Cristian también. Y bueno, lo más importante es que la población pueda sacar las conclusiones, pueda escucharnos y a partir de ahí tomar una decisión que sea lo mejor para la gobernanza de nuestro país. Bien, para nuestros estimados televidentes de Rumbo Electoral tenemos, por supuesto, como en todo, reglas del juego. Vamos a tener dos bloques, no se pierdan el segundo bloque, se los anticipo desde ahora porque creo que va a ser el más candente. Pero es importante reconocer también las propuestas y con eso vamos a iniciar. Hemos hecho un sorteo previo, va a iniciar en las 4 rondas que tenemos de participación el señor Andrés Luque, candidato de Primero la Gente, y lo digo esto en materia informativa, va con el número 6 del partido político Primero la Gente, y en segundo turno va a estar el señor Cristian Aranda de Renovación Popular, él va con el número 5, ¿no? Bien, vamos entonces en ese orden. Tenemos 4 temas importantes: salud, economía, educación y seguridad ciudadana. Más o menos en un minuto nos van a decir qué es lo que plantean en estos 4 ejes importantes desde la Cámara de Diputados, ojo, desde la Cámara de Diputados. ¿Qué plantean? Tenemos un minuto, empezamos ahora con Andrés Luque de Primero la Gente en materia de salud. ¿Qué plantea? En materia de salud, en primer lugar, tenemos un serio problema en cuanto a la infraestructura. Tenemos hospitales como en el caso de Arequipa, que hace años debieron haber sido renovados y no lo son. Y ahí depende de los presupuestos que se puedan dar incluso desde la Cámara de Diputados y del Gobierno central. Tenemos una enorme brecha de médicos, y no solo de médicos, de demás profesionales en el sector salud. Nosotros vamos a incentivar la producción de medicación, de medicamentos genéricos. La medicación es entre los servicios más caros que hay en todo el mundo, se dan aquí en el Perú, y eso no puede ser, ¿no? En el tema de salud también es importante, poco a poco, progresivamente, llegar a una unificación de los servicios de salud. No puede ser que tengamos hasta 4 o 5 formas de prestar servicios en salud, MINSA, la policía y los militares tienen otra forma, los privados. Tenemos que buscar una unificación en el tema de la salud. Muy bien, gracias por su participación. Un minuto exactamente también para el señor Cristian Aranda, en materia de salud. Bueno, creo que en materia de salud, justo mi contertulio hablaba de infraestructura. Me parece que esa es una función principalmente del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido nosotros estamos proponiendo la creación de hospitales de la solidaridad en cada capital de provincia. De repente, a nivel legislativo, lo que podemos hacer es mejorar el ecosistema para que se viabilice esta construcción, para que se declare de interés nacional o regional la construcción de determinados hospitales dentro de alguna jurisdicción. También coincido con que hay un serio problema de brechas en cuanto a los medicamentos. Basta ver el Hospital Escomel, y para eso nosotros estamos proponiendo una ley que vuelva obligatoria el expendio de medicamentos genéricos en todas las boticas y farmacias, precisamente atendiendo a la problemática que mi contertulio ha mencionado, pero no vamos a producirla solamente, sino que me parece mucho más importante que sean accesibles a todos los ciudadanos, especialmente a los peruanos. En cuanto a la unificación de los servicios de salud, lo que me ha preocupado un poco de lo que acaba de decir mi contertulio es que va a unificar el sistema público con el privado. A mí me parece que está bien que funcionen de forma paralela. Lo que sí tiene que mejorar es la atención y la calidad de servicio de la salud pública. Y es allí en donde nosotros estamos apuntando directamente de forma transversal, porque estamos proponiendo la reforma tanto del MINSA como de salud. Muy bien. Gracias a ambos por este minuto. Ustedes han escuchado, esto es en materia de salud lo que ambos plantean. Vamos entonces ahora con el otro eje importante. Tenemos economía, que plantean desde, por supuesto, la Cámara de Diputados, que tendría que realizarse para mantener, no sé, este sistema, ustedes mismos nos lo dirán,
o para mejorar, en todo caso, los criterios que se tienen para sostener económicamente un país como el nuestro. Es el turno entonces de nuestro invitado, candidato de Primero la Gente, Andrés Luque. 1 minuto. Bueno, no solamente como o desde la Cámara de Diputados, sino como gobierno, en caso que Primero la Gente tenga la oportunidad de hacerlo, nosotros estamos promoviendo que en el momento que usted marque la cédula electoral, marque por los 5 casilleros por Primero la Gente. Eso tiene una razón, además. Para nosotros es muy importante la estabilidad económica, la estabilidad política de nuestro país. Y el Perú está en este momento en automático, está creciendo, pero lamentablemente la inestabilidad económica es lo que hace que el Perú no haya crecido a tasas más elevadas. Entonces, empecemos por la estabilidad política, démosles estabilidad política con políticos responsables. En segundo lugar, tenemos que trabajar por los proyectos grandes, esos proyectos que van a generar grandes infraestructuras. Ahí vamos a generar muchísimos recursos, más puestos de trabajo, proyectos grandes de infraestructura en el campo de la educación y también en el campo de la tecnología. Hay otro aspecto que es muy importante, que vemos que a nivel nacional se presentan serios problemas en el transporte urbano. Desde el gobierno central se debe promover, se deben solucionar estos problemas, ya que son obras de gran envergadura. Ajá. Eso también va a economizar nuestra economía. Muy y bien. por supuesto trabajar el tema de la mediana y la pequeña empresa, sobre todo con el tema de los informales. Muy bien. El turno de Cristian Aranda. Bueno, El eje económico. sí, creo que todos los peruanos coincidimos en que para que haya estabilidad económica tiene que haber estabilidad política. Pero precisamente para eso tenemos que establecer reglas de juego que sean justas y que sean en orden a la transparencia y a una forma correcta y ética de realizar tratos. No podemos estar estableciendo acuerdos de colaboración que sean beneficiosos, por ejemplo, empresas corruptas como Odebrecht, como lo hizo en su momento la presidenta del Partido Primero la Gente, la señora Marisol Perestello. Nosotros sí estamos proponiendo reglas de juego claras para que las empresas jueguen con reglas limpias. Nuestro partido ha demostrado una lucha frontal contra la corrupción, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, cosa que no se puede decir en el otro lado. Por otro lado, también se ha mencionado que se va a apostar por los proyectos grandes. Esto es importantísimo, pero es principalmente labor del Ejecutivo. Lo que nosotros tenemos que hacer en calidad de legisladores es principalmente atacar la problemática del pequeño emprendedor. Nosotros estamos planteando a nivel legislativo un proyecto de ley para el crédito joven, porque los jóvenes actualmente no tienen acceso al crédito, o tienen que tener un garante o tienen que contar con mucho presupuesto y un patrimonio importante, cosa que no es la realidad de mayoría de peruanos, no es la realidad de la mayoría de arequipeños. Un crédito de 4.000 a 30.000 soles en la medida que se pueda justificar el proyecto que quieren realizar. Esto va a impactar positivamente en la economía de todos los peruanos. Muy bien. Gracias, Cristian Aranda, también por su participación en este eje importante en materia de lo que tenemos, ¿no?, como propuestas, en este caso, de sus intervenciones en materia económica. Vamos a un eje fundamental. Tenemos en los siguientes minutos el eje de educación. Bien, educación, importante eje que también seguramente todos los televidentes quieren saber qué se plantea también desde la posición de los partidos que representan. Le escuchamos a Andrés Luque, 1 minuto. Bien, solamente decir que gracias a Marisol Perestello, cuando fue ministra de Justicia, es que Odebrecht pudo pagar todo lo que debía a los peruanos, a las empresas en el Perú. En toda Latinoamérica, en el único país en donde Odebrecht ha podido pagar las deudas que tenía, ha sido en el Perú. Gracias a una ley que promueve Marisol desde su Ministerio de Justicia, ¿no? No hay que repetir lo que otros dicen, no hay que venir con la guerra sucia, embarrar a las personas. Marisol Perestello ha sido investigada incluso por el Congreso. No le han encontrado ni una sola prueba de corrupción. Hablemos sobre el tema de educación. En este momento deberíamos estar en la inversión en educación sobre el 5% para poder llegar a un 6%, que fue un acuerdo que se tuvo ya hace años y no se ha llegado hasta el día de hoy. Tenemos que trabajar, por ejemplo, habilidades socioemocionales y comprensión lectora en nuestros estudiantes. Tenemos que empezar a aparecer en los rankings internacionales. Lamentablemente no se consigue eso hasta el día de hoy. A los profesores tenemos que darles un soporte
tanto en capacitaciones como también socioemocional. Tenemos que devolverle la autoridad al profesor dentro del colegio y dentro del aula. Muy bien, gracias, gracias. Andrés Luque, turno de Cristian Aranda en materia educativa. Solo le recuerdo a mi contertulio que durante El periodo de Marisol Perestello, efectivamente, Catherine Ampuero, cuando era procuradora anticorrupción, intentó embargar los bienes de Barata, todos los bienes, y fue retirada y reemplazada por Silvana Carrión, y no se pudo finalmente hacer esto, y le permitió más bien a Odebrecht poder vender parte de sus activos. Así que, con cuentos, de repente otro lado. En materia educativa tenemos un enemigo que creo que todos los peruanos, y especialmente los arequipeños, hemos visto, y es el problema de la ideología de género. En ese sentido, nosotros estamos proponiendo una ley de neutralidad ideológica en materia educativa. Se prohíbe de forma transversal la incorporación de estos enfoques de género, ESI y cosas por el estilo. La educación en materia sexual y afectiva debe tener un carácter biológico, científico y ético. Y finalmente añadimos el proyecto de ley parental. En aquellas materias vinculadas con la sexualidad y la afectividad de menores, los padres de familia tienen que tener conocimiento y consentir lo que se va a educar a sus hijos. Podemos estar de acuerdo en aspectos teóricos y demás, y eso está muy bien, pero sí tenemos un problema de fondo que es ese. E incorporar el modelo de pro-rural que ha funcionado excelentemente bien en Ucayali, pero ahora aplicarlo a todo el Perú, combinando teoría con práctica. Muy bien, gracias, gracias. Cristian Aranda, bueno, un minuto para ambos en este sentido. Han tocado algunos temas puntuales que les voy a pedir a ambos abordemos en un segundo bloque porque son sí temas bastante polémicos. Quiero pedirles el minuto que les queda a ambos referirnos al tema de seguridad ciudadana, uno de los problemas que sin duda aqueja al país y que requerimos en materia legislativa cosas claras que plantean ambos en materia de seguridad ciudadana, por supuesto desde el eje legislativo. Andrés Luque, un minuto. El Perú tiene un gran cartel que dice a todos los delincuentes vengan a este país porque se han dado leyes pro crimen en las cuales Renovación Popular ha sido parte de los que ha votado por esas leyes, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros de llegar al gobierno es eliminar las leyes pro crimen. No son leyes pro derecho, ¿no? O sea, es fácil argumentar y mentir cuando hasta los mismos juristas han indicado que esas leyes lo único que hacen es generar más corrupción y delincuencia en nuestro país. Así que eso es lo primero que hay que hacer. En segundo lugar, hay que crear unidades de fragancia en todas las comisarías en donde el policía esté apoyado por fiscales, para que inmediatamente sea detenido el delincuente, se inicie su proceso judicial. Dentro de las cárceles vamos a generar una especie de una política de trabajo al 100%. Basta de tener a los presos en las cárceles sin hacer nada y que todos empiecen a generar trabajo, a pagar todas sus indemnizaciones civiles con su trabajo. Vamos a crear dentro del Ministerio Público unidades especializadas, al igual que dentro de la policía, y una reforma integral de la policía además. Muy bien, gracias por ese minuto. Turno entonces de Cristian Aranda en Seguridad Ciudadana. Fortalecimiento de Nuestras fronteras. Me parece que buena parte de los delitos de los cuales hoy somos víctimas los peruanos y en particular los arequipeños son delitos importados. Nadie dice que en el Perú no hubieran habido asaltos, robos y cosas por el estilo que debían ser combatidos, pero sicariato, extorsión, secuestro, gota a gota, ese tipo de cosas, colocar bombas en los domicilios, tiene que cortarse. Y parte también pasa por fortalecer nuestras fronteras. Vamos a acortar a través de una reforma constitucional del artículo 2, inciso 10, el plazo para la autorización judicial para interceptaciones telefónicas en materia de secuestro y extorsión, a fin de que esto sea vía administrativa y posteriormente sea convalidado por un juez, y finalmente modificar la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución para que sea el Tribunal Constitucional y no organismos internacionales como la Corte Interamericana los que tengan la última palabra a la hora de determinar lo que es justo. Parte de garantizar la seguridad de los peruanos y endurecer las penas contra la delincuencia implica tomar distancia de aquellos organismos garantistas que protegen más a los delincuentes que a los ciudadanos de bien. Muy bien, gracias Cristian Aranda también por su participación. Estos son los 4 ejes que hemos abordado en un primer momento en este debate de ideas. Finalmente cada uno de ellos ha planteado lo que considera fundamental, no solamente como candidatos a diputados, sino también como representantes de sus partidos políticos. Vamos a una pausa, venimos con la segunda parte de este debate. Estamos aquí en Bajo Fuego, en Rumbo Electoral.
Vamos a continuar aquí en este espacio Bajo Fuego, rumbo electoral. Arranca en estos días, específicamente el día de hoy, con este debate con candidatos. Queremos conocer no solamente las propuestas, sino también cómo defienden cada una de las posturas de sus organizaciones políticas. Y hemos iniciado con dos organizaciones políticas que entiendo yo tienen claro lo que quieren y lo que buscan. Vamos a ingresar a este segundo bloque con preguntas cortas, con temas que pueden ser hasta polémicos, pero que yo sé perfectamente que ambos invitados sostienen bastante bien. Así que vamos con la primera pregunta. Bien, en la primera ronda hemos tenido la participación primero de Andrés Luque, de Primero la Gente, y luego Cristian Aranda, de Renovación Popular. Vamos a hacerlo así, pero con las dos primeras preguntas, y luego las dos siguientes va a iniciar el señor Cristian Aranda para que no haya aquí una especie de digamos, favoritismo. Bien. Vamos entonces, un tema bastante polémico que ha surgido además en los últimos días, producto de una serie de denuncias referidas al tema, es sobre la educación sexual integral, un tema que ha sido tocado en los argumentos previos. ¿A favor o en contra? Vamos a iniciar con Andrés Luque, de Primero la Gente. ¿A favor o en contra de que se implemente la educación sexual integral en la región Arequipa? Y eso también lo van a plantear seguramente desde el mismo Congreso. Bueno, yo estoy a favor. ¿Por qué? Porque la educación sexual integral es un conjunto de ideas, de políticas que tienen una base científica, validada. ¿Qué significa cuando está validada? Hay estudios científicos al respecto, validada por la Organización Mundial de la Salud, por la UNESCO, y que según las investigaciones científicas, gracias a la educación sexual integral, por ejemplo, los jóvenes no inician su sexualidad muy temprana. Los casos de violación van disminuyendo. Los jóvenes tienen mayor conocimiento sobre sus derechos sexuales, reproductivos y aprenden a tomar mejor decisiones. Además, la ESI tiene una educación en cuanto a los valores, pone un énfasis especial en la educación socioemocional, tanto de los niños como de los adolescentes. Vemos la realidad en nuestro país, la cantidad de niñas violadas todos los años es muy lamentable y una de las razones es justamente porque no tienen la información necesaria. Muy bien, gracias Andrés Luque. Misma pregunta, ¿a favor o en contra de la educación sexual integral? Cristian Aranda. Manifiestamente en contra. Nosotros estamos a favor de una educación sexual fundamentada en la biología, en la ciencia y en la ética. Lo que se ha querido hacer aquí en Arequipa a través de la Ordenanza Regional 538 ha sido implementar una guía en donde sus hijos entre 10 y 14 años van a tener que ser sometidos a dinámicas, talleres y módulos tales como hacerles escenificaciones de Mariquita y Orlandito, hacer que las niñas se vistan de varón, que los hombres se vistan de niña, hacer dinámicas para producirles sensaciones asociadas con el placer, para que se besen y se acaricien, niños de 10 a 14 años. Otras dinámicas orientadas a que tengan sensaciones asociadas con el deseo, como por ejemplo provocarles un ensueño, atarles las manos y vendarles los ojos. Esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando. Esto está incorporado en la Guía para la Implementación de la Educación Sexual Integral en Contextos No Formales que utilizó la ONG Fordes y el Consejo Regional de Arequipa aprobó a través de la Ordenanza Regional 538. Dicen que va a evitar las violaciones, pero lo que en realidad hace es hipersexualizar a los menores. Es una ideología de contrabando. Estamos de acuerdo con la educación sexual, pero que sea biológica, científica y ética. Muy bien, gracias Cristian Aranda. Por el mecanismo de este nuevo bloque tenemos 30 segundos para la réplica por este tema. Reitero, es un tema polémico, pero que sin duda requiere mayor atención, incluso también de ustedes, estimados electores. 30 segundos sobre el tema, ¿qué decir? Lo que dice Cristian, lamentablemente, es una opinión seguro personal o de algunas personas, pero no tiene ningún fundamento científico. Empezando, la sexualidad no tiene una base biológica. La sexualidad tiene una base biológica, psicológica y social. Incluso para otros, incluso la espiritual, ¿no? Entonces, la sexualidad, para que las personas hagan uso de su derecho a la sexualidad, tienen que encontrar, orientarse. Por eso se habla de una construcción. Y esa construcción, que es una construcción personal, tiene que tener como base la información.
Por eso se les tiene que informar sobre la educación sexual. Eso que hacen los niños, lo que él menciona, eso es una transgiversación total de lo que viene a ser la ES. Muy bien, gracias Andrés Luque, de Primero la Gente. Estas son 30 segundos de respuesta de réplica sobre el tema. Yo los invito a ingresar a la página de Anagrama y a la página de la organización Laureles, en donde se ha revisado exhaustivamente el expediente completo que dio lugar a la ordenanza 538. Ustedes van a leer allí lo que yo acabo de describir. No es una opinión, no es una mentira, ni es una tergiversación. Es explícitamente lo que dice el documento y que es lo que pretenden implementar en Arequipa a través del gobierno regional. Quienes defienden la educación sexual integral, lo que en realidad están defendiendo es quitarle a los padres de familia el ejercicio de su patria potestad, hipersexualizar a los menores y que el Estado tome el control de sus hijos. Eso no lo vamos a permitir. Gracias, Cristian Aranda. Bueno, esto es lo que manifiestan ambos candidatos sobre este tema, por supuesto bastante polémico y que sin duda requiere una mayor atención, quizás en un tema, en un espacio en el que podamos ampliar mucho más este asunto. Vamos con la segunda pregunta, inicio también con Andrés Luque, aquí sí no vamos a tener réplica, así que les pido por favor un minuto para poder sustentar su posición. ¿A favor o en contra del aborto terapéutico? Andrés Luque. A favor del aborto terapéutico y a favor de que las mujeres tomen la decisión sobre su cuerpo para ejercer el aborto cuando son violadas. O sea, no podemos exponer a niñas y adolescentes a que sean madres en una etapa en la que no están preparadas, sobre todo producto de la violación. La mayoría de adolescentes y niñas que quedan embarazadas no es por mera noche de placer, no es porque lo quisieron. Por lo general son por casos de violación y debería proceder dentro de los límites que establece la ley del tiempo necesario para que no se ponga en riesgo su vida. Igualmente en el caso de las mujeres violadas. Es una cosa atroz, horrible, o sea, parece que viviéramos en 1500, obligar a una mujer que ha sido violada. La violación es un trauma que jamás en su vida se va a olvidar. Encima, obligarla a parir un hijo, realmente nos parece una cosa que ya no se debería dar en el 2025. Muy bien. Posición de Andrés Luque, de Primero la Gente. Misma pregunta para Cristian Aranda, de Renovación Popular. En el caso del aborto terapéutico, ¿a favor o en contra? Yo creo que ningún peruano con 2 dedos de frente y sentido común puede estar a favor del aborto. El aborto es una tragedia, sea terapéutico o sea de cualquier otra índole. Y siempre debería ser la última ratio. Únicamente puede llegar a ser justificado cuando el nacimiento del menor o la continuación del embarazo pusiera en riesgo inminente e insalvable la vida de la madre. Solo en ese escenario nosotros tenemos una posición en la cual reconocemos que puede darse, pero solo bajo esa figura. Ahora, un niño que está creciendo dentro del vientre de la madre, independientemente de la etapa de desarrollo, tiene su propio ADN, su propio código genético, dependiendo de la etapa de gestación, su propio pulso. No es parte, no es un apéndice, no es un riñón, es una vida propia. Por lo que decidir sobre tu propio cuerpo, perfecto, decide sobre tu propio cuerpo, pero estamos hablando de una vida distinta a la tuya. En ese sentido, el Estado peruano garantiza el derecho a la vida desde la concepción y ello va a seguir así en un gobierno de Renovación Popular. Muy bien, gracias por su participación en esta pregunta, que por supuesto no deja de ser bastante polémica, pero que con las respuestas de ambos usted puede tener un mejor panorama de lo que no solamente ambos piensan, sino también sus partidos políticos, porque reitero, ambos tienen y reflejan también la orientación de cada uno de estos partidos políticos. Vamos con la tercera pregunta, y en la tercera pregunta vamos a iniciar con Cristian Aranda, porque aquí sí va a haber réplica. Bien, pregunta, ¿a favor o en contra de las denominadas leyes pro crimen y por qué? Yo creo que habría que analizar una por una cada una de esas leyes, ¿no? Porque eso es un panfleto, un eslogan que ha utilizado la contraparte para deslegitimar leyes que en realidad le ponen límites a la colaboración eficaz, límites a los procesos judiciales, que exigen la presencia de un abogado en toda intervención para que los procesos no se caigan. A mí me encantaría escuchar a la otra parte que detalle cuáles son una a una esas leyes pro crimen, dado que lo que se ha hecho en realidad en el Perú es fortalecer y ponerle candados a procesos que se caían porque normalmente andaban mal planteados o porque eran eternos. En el Perú hay procesos que han iniciado en el 2001 y hasta la fecha no terminan. Ponerle un límite a la investigación, un límite a la colaboración eficaz, no es un acto pro crimen, es garantizar que la justicia también sea eficaz.
Muy bien, gracias. Ese mismo tiempo, ¿a favor o en contra de las denominadas leyes pro crimen? En contra de las leyes pro crimen, definitivamente. Miren el nivel de corrupción que vive en nuestro país. Por eso los que nos gobiernan, ese pacto mafioso que nos gobierna, han dado esas leyes para favorecerse ellos, porque muchos de ellos están siendo investigados. Por ejemplo, los partidos políticos ya no pueden ser tildados de organizaciones criminales, cuando sabemos que reciben fondos. Lo hemos visto. Efectivamente, a través de su hoja de vida podemos ver que usted fue congresista en la gestión del 2006 al 2011, ¿verdad? Así es, periodo de Alan García. Y fue regidor también provincial de 1999 al año 2002. En la convención Quillabamba, Cusco. Y por la organización política Unidad Convenciana. Así Usted nos es. dice que es militante del partido aprista ya bastantes años. 45 años. 45 años. Bueno, una situación que sin duda lo hace, pues como se dice, aprista de corazón y con todos los sentimientos Y de que eso convicción. corresponde. Ahora, entendemos que en este nuevo proceso electoral con miras a buscar ser senador, hay un objetivo claro. ¿Qué es lo que busca usted de llegar al Senado Nacional? Bueno, yo salgo de mi área de confort, como se dice, para dedicarme a esta actividad que es intensa, que me apasiona, porque creo que es una posibilidad de contribuir con la población, con el desarrollo del país y de hacer algo de justicia, ¿no?, a la gente que lo necesita. Yo soy médico, como dije, tengo estudios en salud pública, gestión pública, y tengo como una propuesta que no la voy a presentar yo porque los senadores no tienen el papel de tener iniciativas legislativas, pero obviamente somos una organización política cohesionada, que es el APRA, y lo haré a través de los candidatos de diputados, impulsaré para que exista una mejor calidad en la atención de salud. ¿Cómo? El aseguramiento universal ha mejorado la cobertura, pero no hay calidad, la gente hace colas interminables, hay un maltrato a los pacientes. Además, no hay una cobertura al 100%, ¿no? Porque si bien es cierto, se dice de que el seguro universal, a través, por lo menos del SIS, va llegando a poblaciones vulnerables, pero esto no termina de ser universal. ¿Qué plantea exactamente para mejorar en materia de salud? Bueno, realmente es universal, no termina de repente en algunas áreas donde no existen servicios, pero sí, todos están incluidos. Es más, yo considero que hasta indebidamente se ha incluido a personas que podrían pagar algo en un esquema semisubsidiado. Pero bueno, se ha decidido que todos tienen el SIS, a costa de la calidad también de las prestaciones, porque la torta no ha crecido y de la misma torta comen ahora muchas más personas. Entonces, eso sí, pero para que haya calidad en la atención, una de las cosas que tiene que haber es infraestructura, y no la hay. Y si hay, existen mecanismos torpes para poder construir infraestructura. Mira, yo le voy a poner un ejemplo. En el gobierno aprista, en 2 años se construyó el Hospital del Niño de San Borja, un hospital que recibe pacientes referidos de todo el Perú para hacer cirugías de alta complejidad. Tiene 10 salas de operaciones, 8 pisos constructivos, tiene realmente toda la tecnología, es un hospital del mayor nivel de los que hay en el Perú. Costó 260 millones, se hizo en algo más de 2 años, pero en mi región, en el Cusco, como en muchos otros sitios, en mi región tenemos un hospital que se llama Antonio Lorena, que es el equivalente al Hospital Goyeneche de Arequipa, ¿no?, donde hice mi internado. Hospital regional. ¿No? De Goyeneche, así antiguo, y se ha hecho un nuevo hospital. Se está haciendo un nuevo hospital, pero ¿cuánto tiempo ya se viene construyendo ese nuevo hospital? 13 años. 13 años y no se termina. Dice que lo van a entregar este julio y serán mucho más de 13 años, pero el costo de inversión es de 1.400 millones. Vale decir que con 1.400 millones hubiéramos podido tener nosotros hasta más de 5 hospitales, sí, como el de San Borja. Sin duda. Entonces hay un tema de eficiencia, ¿no? Y necesitamos nosotros establecimientos de salud construidos, nuevos, funcionales, modernos, porque hemos tenido la experiencia de haber construido más de 40 hospitales en el periodo de 2006 al 2011, el gobierno aprista lo hizo, pero desde ese momento hasta la fecha no hay un solo hospital. Bueno, para sumar al ejemplo, no sé si ha escuchado usted,
pero ahora mismo se está retomando el reinicio del saldo de obra del Hospital Maritza Campos aquí en Arequipa, en el cono norte, que se supone debe atender a toda esta parte norte de la ciudad, y también lleva más de 8 años a espera de concluirse, o sea, imagínese, y ejemplos como estos que usted cita, el del Antonio Lorena en Cusco, tenemos aquí en Arequipa el Maritza Campos, tenemos en Camaná el Hospital de Camaná, y creo que a nivel nacional una gran cantidad de hospitales en esa medida. Pero, sin duda, el sector salud debe ser atendido. ¿Cómo plantea hacerlo desde el Senado, señor Luis Pero Guizo? además de eso, la calidad merma mucho porque todavía se atiende sin recurrir a la tecnología. Se reciben las historias manualmente, no, eso pasa en la mayoría de los hospitales, aunque hay muchos que tienen ya incorporados sistemas de computación, pero nosotros proponemos crear un sistema nacional integrado de gestión de la información en salud. Ya, eso a nivel administrativo. Eso significa que el número de historia clínica ha de ser nuestro número de DNI. Y que nosotros al cualquier sistema que nos hagamos atender, nos atengamos en el seguro, nos atendamos en el SIS, o en el ejército, o en la Guardia Civil, o en el sector privado. ¿Ya? Uno tiene que tener la posibilidad de acceder al número de historia en un sistema nacional integrado, y si a usted le operaron en el seguro, ¿no? Le trataron en el seguro y ya no está en el seguro, ahora está en el SIS, yo tenga que acceder a esa información valiosa para prestar una atención de calidad, sabiendo que usted ha sido operada, que es alérgica a tales cosas, que qué enfermedades ha tenido, a todos sus antecedentes. Ahora, eso es viable en un país en el que la digitalización precisamente no es uno de los fuertes. Imagínese lo que pasó con la información que dio RENIEC en este proceso electoral, en el cual se mostró a disposición prácticamente de todos los datos, incluso sensibles, en el marco de esto denominado de la digitalización. ¿No es un riesgo o más bien cómo se haría? Es un desafío, pero la digitalización va a avanzar y va a ser cada vez más veloz y va cada vez más común y cada vez más necesaria, porque además eso nos permite tener un registro de lo que está pasando con la salud en todo el país a la vez. Y nos permite saber dónde están las necesidades y qué estrategias utilizar en la salud. Y eso va a mejorar sustantivamente. Nosotros tenemos que avanzar un poquito más allá. No podemos estar como en mi hospital en el que trabajo, todavía trabajando con papel bond y bulky y poniéndole un calcar para que haya una copia, ¿no? Eso ya es un absurdo porque perjudica mucho a los pacientes, tienen que hacer largas colas incluso bajo la lluvia, penosamente tienen que estar al punto que prefieren gastar más, dejar de comer ese día y pagar a un consultorio Muy privado. bien. Esto en materia administrativa, pienso yo, podría ser, según usted manifiesta, un planteamiento interesante. ¿Cómo se soluciona desde en este caso, el Poder Legislativo, desde el Senado o también desde la Cámara de Diputados como propuesta, el tema de la infraestructura? Porque hemos hablado de todos los ejemplos que hemos puesto previamente. ¿Cómo solucionamos eso? Hay que comparar los modelos constructivos, ¿no? Uno se hace por licitaciones gobierno a gobierno, que para mí es un engaño, es más de lo mismo. Se hace eso solamente para evitar que los controles de fiscalización del país no operen, porque se tratan de gobiernos extranjeros donde no tienen una injerencia en ese tipo de cosas, ¿no? Se habla de la ejecución por administración directa, se habla por las licitaciones, pero el ejemplo del Hospital de Niños de San Borja, en el que se ha hecho, digamos, mediante una asociación público-privada, yo creo que ha demostrado que es más eficaz, más rápido, y el hospital está cumpliendo con el país ya hace varios años, mientras otros todavía siguen construyéndose lentamente y a un costo elevadísimo. Entonces tenemos que simplificar las estrategias constructivas. El Estado puede tener muchas fórmulas, pero hay que decidirse por una en algunos casos. No podemos estar dejando que cada gobierno regional, cada municipalidad, en cada lugar se apliquen diferentes estrategias cuando deberíamos ser expertos en manejar un modelo constructivo, un modelo de gestión que sea el más rentable, ¿no? El más efectivo, el más eficaz para llegar, ¿no? A prestar el mejor servicio que la población merece. Y de los proyectos de ley o leyes que ya existen a nivel nacional, desde el Senado, ¿qué observaría usted de lo que ya existe en materia de salud que se tenga que corregir? Bueno, hay que revisar todo, ¿no? En el Senado y en el nivel de diputados también se ve más que todo la parte normativa, pero ya es un tema ya de gestión, ¿no? La idea es llegar a
integrar todo en un solo sistema integrado de salud. Pero para que sea un sistema integrado de salud, tienen que ponerse en equivalencia la calidad y la oportunidad en que cumplen sus funciones los diferentes, establecimientos. Cuando habla de integrar, corríjame si lo estoy entendiendo mal. Por ejemplo, el MINSA y E-Salud, ¿tendrían que ser un solo sistema? Claro, la idea es que el intercambio de prestaciones sea tal que para el usuario sea un solo sistema. Si usted está en E-Salud, tiene la posibilidad de atenderse en 500 establecimientos a nivel nacional. Si está en el MINSA, se puede atender en 5.000, porque es inmensa la red de prestaciones en salud. Y mira, gente que paga su seguro, que trabaja en los lugares lejanos, no existe ahí establecimiento de salud. Y si hablamos de la policía, peor. No hay policías que trabajan en unos lugares donde no hay sanidad en las fuerzas policiales y tienen que estar haciendo cada año ciertos convenios y estar sometidos a voluntades de gestores que son lentos y al final es un calvario para ellos. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que integrarlas porque todos los seres humanos somos similares, podemos tener diferentes fuentes de financiamiento, pero para llegar a ese punto tenemos que empezar, por lo menos, haciendo una unidad en el sistema de información en salud. Para llegar a ese punto tenemos que llegar a una prestación de calidad similar en ambos sistemas, ¿no? No puede ser un sistema integrarse que es totalmente de baja calidad con otro que es de alta calidad. Entiendo por dónde va. Además, el derecho a la salud es un derecho universal y que nos corresponde a todos los peruanos, independientemente de que seamos aportantes de un sistema o no. Pero ¿cómo va a hacer una diferenciación en el caso de plantear esto de la integración entre los que, por ejemplo, aportamos a un seguro, que en este momento es salud a través de nuestros empleadores, y personas que nunca han aportado absolutamente nada y que, por supuesto, la salud también les es un derecho y es compromiso del Estado prestarles un servicio de salud? Pero, ¿cómo hacer esa diferenciación? La ley de aseguramiento universal en salud, que no ha sido derogada, pero ha sido no se está utilizando adecuadamente, tiene 3 subsistemas, ¿no? Un sistema donde la gente aporta, le descuentan de su sueldo o el empleador pone el 9% de sus ingresos para tener acceso a la seguridad social, ¿no? Un porcentaje también para tener en la salud POL, en las sanidades de las Fuerzas Armadas, ¿no? Todos aportan y ese es el sistema contributivo de aquellos que tienen la posibilidad de tener un empleo formal y contribuyen. Hay otro sector que la verdad que no tiene un empleo como el campesino, como mucha gente, emprendedores, ¿no? Que tienen algo de dinerito, son pobres y es el sistema subsidiado. Y hay un tercer nivel que es un mix, digamos, donde es gente que no tienen empleador que le pague su seguro, pero tienen un ingreso más o menos regular. ¿Ya? Por ejemplo, un peluquero, un sastre, un abogado que recién empieza, un periodista, ¿no? Que no tiene empleador, pero ganan su sueldito chambeando, y esas personas, la ley dice que es obligatorio que aporten un sistema semisubsidiado. O sea, si un sistema de seguros se lleva una cantidad de dinero, con una cantidad menor tiene que operarse. El gran problema es que en el gobierno de Vizcarra, en un acto absolutamente demagógico, se colocó a todo el mundo bajo el techo del SIS. Pero vuelvo a decir, no se incrementó para nada el presupuesto para atender a más gente. Y ese es el problema, ¿no es cierto? Nosotros creemos que la calidad tiene que ser alta calidad, y tiene que atenderse a los que realmente no tienen de manera prioritaria. Pero los servicios en materia de salud tendrían que ser para todos por igual. Claro. Desde el que lo recibe subsidiado, que es la persona que, digamos, nunca aportó, hasta el que aporta y aporta mucho. Claro, uno tiene derecho con su DNI, con su chip, tiene un chip el DNI, que nos sirva para eso. Entramos, ponemos el DNI en la ranura y ahí sale quién debe de pagar la cuenta. ¿Es salud?
Ya. ¿El CIS Ahora, o Salud Pol? Sí, sí, Entonces sí. ahí debe salir y de ahí debe cobrarse lo que se atiende, la calidad de atención tiene que ser la misma, porque uno como médico, como enfermera no puede decir, no, este es del CIS, hay que tratarlo de una manera especial y este no, todos igual. Muy bien. Entiendo que el eje de salud, además, podría decirse es su fuerte, porque usted es profesional, formado y conocedor de la realidad de salud, por lo menos en donde ha laborado. ¿Usted ha laborado en Minsa? Yo ¿O en laboro salud? en Minsa, un año laboré en salud y el resto de mi vida. Pero es conocedor de la en el realidad Ministerio de Salud. del sector. Claro, yo conozco cómo atendíamos cuando no había CIS, ¿no? Cuando no se podía conseguir medicamentos para una persona que realmente necesitaba. Con toda la impotencia aquella época, ¿no? Y hoy en día, pues, las condiciones son diferentes, pero en sector salud parecen no ser muy diferentes en materia de que, lamentablemente, por ejemplo, los usuarios de salud están realizando huelgas todos estos días a nivel nacional por la falta de medicamentos. El MINSA, aquí en Arequipa, los médicos del MINSA van a reiniciar una huelga por no llegar a acuerdos. Y hay una emergencia que vive el sector salud. Hay un grave problema de gestión. Pasa que el gobierno de Pedro Castillo entró la señora esta que superó de cirugía plástica, estética, ¿no? La señora Dina Boluarte. Y el Congreso perdió los papeles, por decirlo de alguna manera, porque perdió su responsabilidad de fiscalizar al gobierno. Perdió su responsabilidad de controlar lo que hace el gobierno. ¿Para qué? Para coludirse con el gobierno y hacer una coalición. Ya. Y de ¿Y modo si tal es... que Acuña ha capturado al Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes, la Seguridad Social, y ha puesto a una camarilla de gente inepta que no conoce el tema, y lo que vemos ahora son resultados pésimos de gestión. Entonces, Como si ¿usted fuéramos considera un estado, que es solo gestión? Solamente gestión. Claro, como si fuéramos un estado carente de recursos. Y hoy en día tenemos mucho más recursos de los que había en la época de Alan García. Y eso se ve, porque a nosotros nos decían, el gobierno de Alan García fue bueno porque los metales subieron de precio. Pero mira, para ponerte un ejemplo, el oro costaba, cuando entramos nosotros el 2006 al gobierno, costaba $400 la onza. Cuando salimos costaba 1.600. ¿Sabes cuánto cuesta ahora el oro? Sí, onza? no, estamos con el boom del... $5.000 la onza. Estamos con el boom del precio y de los metales. lo propio pasa con el cobre, lo propio pasa con la plata. Entonces, hay una mayor cantidad de ingresos netos en el país y es el colmo que estemos atravesando por estos temas de desfinanciamiento de los subsistemas de salud. Aquí en Arequipa, salud le adeuda a los proveedores. Entonces, ya no hay medicinas, no hay reemplazo de equipos, están realmente a punto también de convocar una paralización. Ese es un tema lamentable, penoso, de pésima gestión, ¿no? De quien ha entrado a ocupar cargos de gestión de gobierno, bueno, en este caso sin serlo, ¿no? Siendo parte de los fiscalizadores, han pasado a cogobernar con Dina y siguen allí los representantes de la A. Muy bien. Señor Luis Wilson, yo le quiero agradecer, ojalá tengamos otro momento para en este espacio poder seguir debatiendo sobre algunas ideas, reitero. Para hablar de lo que nos une en el Macro Sur me claro, gustaría. en el eje salud sin duda podría ser su fuerte, pero hay otros temas que sin duda podrían plantearse porque el Senado va a ver muchas cosas, ¿no? Sí, está pendiente el tema gas. Para la macrorregión sur. Para la macrorregión sur está pendiente el Puerto Corillo, para la macrorregión sur está pendiente el tema de mejorar la vía de comunicación que une el Pacífico con el Atlántico, que es la carretera que va de Arequipa a Madre de Dios o a Puno. Está pendiente el tema de agricultura y el tema del agua. Entonces hay temas transversales para todo el macro sur y creo que puedo representarlos muy bien desde el Senado de la República. Bueno, eso lo decide usted, estimado oyente, la gente que mira este espacio también. Hemos conversado con el señor Luis Wilson Ugarte, candidato a senador nacional. Senador nacional quiere decir que el señor Luis Wilson tiene que recorrer todo el país, porque si quiere llegar a ocupar el Senado tendría que recibir la aprobación no solamente del IMI Callao, sino también del país entero, ¿no? Del Perú. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la posibilidad, contento de haber conocido este medio de comunicación que en mi época de estudiante no existía. Gracias.